Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo en esta noche de martes y regocijados eh, de poder estar con ustedes y tener este tiempo de ministración de palabra, de enseñanza para edificación de la vida espiritual, de los matrimonios, de los hijos, de la familia en general. Así que agradezco al Señor el que también usted se conecte y que tenga usted deseos en su corazón de ser enseñado y edificado. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias por esta misericordia tan grande, Señor, de haber vivido este día, Señor, en tu presencia. Y cuando ya estamos terminando, Señor, en la tarde, noche, Dios mío, poder sentarnos estos minutos a escuchar tu palabra es una bendición. Te ruego, Señor, que ella no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablar un tema que lo titulé del desprecio al perdón. Y quiero tratar este tema porque este es uno de los ataques más grandes. Bueno, lo que yo veo a la luz de la palabra de Dios, este es uno de los ataques más grandes que sufre el ser integral, espíritu, alma y cuerpo, el desprecio. Eh, por ejemplo, yo veo y existe un desprecio. El tema es demasiado amplio, no creo que ni siquiera pueda esto trabajar con él todo lo que deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Pero sí mencionar algunas cosas por la palabra creo que sería importante. Veo el desprecio por causa del género, o sea, por mucho tiempo se despreció el hecho de que eh, la mujer era mujer, el desprecio por el color de la piel, el desprecio eh, por el hecho de que una persona no tiene un grado escolar, o sea, el desprecio por ser analfabeto, eh, un sinnúmero de desprecios. Y no he mencionado los que tengo aquí en la palabra, pero me gustaría tratar este tema con la ayuda del Señor porque puede ser sanador para tu alma y para tu espíritu, y al mismo tiempo puede ser, este tema puede ser un escudo de bendición para los hijos nuestros que eh, en días y en tiempos como los que estamos viviendo, también sufren de ese famoso bullying que yo siempre digo. En mi época también había bullying, solo que en mi país o en el país donde yo nací no le llaman bullying, sino que le llaman abuso, que le llaman fastidiar, que le llaman, tiene varios nombres, no los voy a mencionar porque algunos son groseros, pero lo cierto es que en la palabra hay registro de desprecio y quiero hablar algunas cositas de esto. Bueno, lo primero que quiero hacer es mencionarle que proféticamente hablando, hay un anuncio de que Cristo habría de ser despreciado. Entonces, Isaías 53:3 se lo quiero poner y le explico por qué quiero hablar de esto, porque el Señor nunca permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Le quiero poner este versículo porque esta es la persona a la cual nosotros deberíamos de ponerle nuestros ojos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A esta persona es a la que nosotros debemos de seguir, a la persona de Cristo, bendito el nombre del Señor, y no solo seguirlo a Él, sino seguir su ejemplo y seguir su testimonio.
Entonces, mire lo que dice Isaías 53:3, está en su pantalla: fue despreciado y desechado de los hombres. Despreciado y desechado de los hombres. Número 3, varón de dolores. Número 4, experimentado en aflicción. Hermano, pareciera ser que a él no le escampaba, porque para ser experimentado uno tiene que pasar una y otra vez y otra vez y otra vez por situaciones parecidas como esta en la que dice la palabra de Dios que él era un experimentado y salir aprobado. Dice la palabra: y como uno de quien los hombres se esconden su rostro, y vuelve a aparecer la palabra, fue despreciado, y por esa razón, dice la Biblia, y nosotros no le estimamos. O sea, viendo el desprecio que fue puesto sobre él, desprecio que la palabra de Dios describe hasta morir en una cruz, y la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, maldito el hombre que muere en una cruz. Y ahora estamos leyendo aquí que cuando usted ve el conjunto de todas las cosas que le pudo suceder y le sucedió a nuestro Señor Jesús, dice la Biblia que esa es la razón por la cual mucha gente lo desprecia, porque lo primero que le viene a la mente es, pues si es Dios y es el Hijo de Dios, ¿cómo sufrió todas estas cosas? Eso por no entender el plan, el proyecto de Dios, ¿verdad? La gente que tiene semejante expresiones. Todavía viene a mi mente que sin llegar a la cruz, la Biblia dice que los fariseos los despreciaban. Sin llegar a la cruz, todavía la Biblia dice que Felipe vino a donde estaba Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, al de la profecía. Y aquel Natanael le dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, el desprecio manifiesto inclusive por el hecho de que nació en una ciudad o en un pueblo. Hermano, imagínese usted que usted oiga decir, y de Cuba puede salir algo bueno, y de Guatemala puede salir algo bueno, y de México puede salir algo bueno. Entonces, impresionante, porque esas palabras con desprecio pueden causar heridas y marcar el corazón y la mente de una persona al punto de no tener deseos de vivir o de avergonzarse y de decir de dónde viene. Yo conozco personas que no dicen sus apellidos porque como vienen de etnias, de tribus indígenas, no quieren dar, ni siquiera esconden por tanto desprecio que han sufrido, esconden su apellido. Y qué triste, hermano, qué triste que una persona tenga que vivir por esas cosas o pasar por esas cosas, pero le cuento que la Biblia describe desde los días en que Isaías profetizó. La Biblia describe que él fue despreciado. O sea, le tuvieron poca estima, lo menospreciaron. Dice la palabra del Señor, lo desecharon. Y cuando usted busca en el original hebreo, la palabra ser desechado es no lo querían oír. O sea que cuando alguien tiene una causa justa que presentar y que hablar y no lo quieren escuchar a uno, uno siente el peso de ser desechado, desestimado. Y yo me pregunto quién no habrá pasado por ahí. Yo creo que si el Señor Jesús pasó por ahí, todos nosotros de alguna manera en algún momento habremos pasado por una situación como esta y sabemos cuánto duele.
Eh, la palabra lo describe como el varón de dolores, varón de angustias, de aflicción. La palabra del Señor dice que después, en el libro de Hebreo, de haber el Señor Jesús llorado muchas veces, se presentó delante de Dios en el sacrificio. O sea que sufrió, hermano, estamos hablando de Dios. El verbo hecho carne habitó en medio de nosotros, digo el apóstol Pablo, y en esa humanidad, eh, eh, pues yo no digo que esto pasó por su mente, pero por la mía, probablemente yo hubiera pensado, ¿qué necesidad tengo yo de pasar por esta situación si esta gente los vine a salvar y me desprecian? Bueno, tomando el lugar de Cristo, aunque ese jamás y nunca se puede tomar. Pero le estoy queriendo decir que mirando a la luz de la palabra de Dios, ¿qué? ¿Por qué tenía que pasar nuestro Señor Jesús por semejante cosas, al no ser que fuera así como dice la Biblia? Porque nos amó. Entonces, en el recuadro que le presenté al final, yo tengo tres expresiones puestas que me gustaría que durante el tema de estudio usted la tuviera presente. La primera expresión que quiero poner o que estoy poniendo es que en toda interacción humana se manifiestan tensiones y desprecio. O sea, en toda, o tensión o desprecio, porque usted tiene que reconocer que también, aunque lo hayan despreciado usted, en algún momento usted ha despreciado a alguien o algo de esa persona. Quizás el desprecio por la forma en que se expresa, por la forma en que habla, y ya entendimos por las escrituras que el Señor fue desechado, no lo quisieron oír, no por la forma en que hablaba, sino por las cosas que decía. Entonces, en toda interacción humana existe manifiestamente una tensión y luego se pueden manifestar desprecios. ¿Cómo sobrepasar esta etapa que no es un problema que uno se está inventando, sino que es una realidad? Según usted tiene ahí en su pantalla, decidiendo y aprendiendo a amar. ¿Por qué? Porque amar es una decisión, como amar es un mandamiento, entonces yo tengo que decidir hacer lo que hizo Cristo. O sea, debemos de saber que toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que, y el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocen porque son Dios las cosas que van a suceder. Así que aunque el Espíritu dijo esto acerca de Cristo, antes de Cristo venir, como es Dios y es Señor de toda la creación, Él sabía por lo que iba a pasar. Así que él sabía que iba a pasar por el desprecio, él sabía en su divinidad 100% que iba a ser desechado de hombres. Él sabía que era proféticamente hablando, el varón de angustia experimentado en las aflicciones. Y él sabía, hermano, que cuando todas estas cosas se juntaran sobre él, dice la palabra del Señor, mucha gente iba a esconder su rostro de él. Y qué triste, hermano, porque inclusive nosotros nos damos cuenta que hacia el final de la carrera ministerial de Cristo aquí en la tierra, horas previas a la crucifixión, dice la Biblia que todos sus discípulos le abandonaron. Todos sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. Entonces, ¿cómo resolver este tema? Decidiendo y aprendiendo a amar. Yo no voy a hablar de amar o del amor, pero solo quiero decirle cómo resolver el problema del desprecio contra uno, cuando uno decide y aprende a amar bajo estas situaciones. Y lo otro, cuando uno decide extender el perdón, porque qué tan despreciable se volvió Jesús para los que le rodeaban, que aún, hermano, dice la Biblia,
tomaron su vestidura, tomaron su ropa, hermano, lo dejaron desnudo, prácticamente desnudo. Dios, el Verbo hecho carne, azotado, maltratado, esputos en el rostro, y encima de eso, hermano, la vejación de dejarlo desnudo, y él ver y oír cómo aquellos jugaban con dados, echándole suerte para ver quién se iba a quedar con el manto, no del rey de los judíos, sino con el manto que había estado cubriendo a la manifestación de Dios, el Verbo hecho carne. Eso es impresionante. Entonces, finalmente mi tercer punto, el perdón es un antídoto para el desprecio, porque la palabra del Señor dice, esto es lo que dice la Biblia, que desde arriba, cuando vio lo que estaban haciendo con él, les digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos. No sé si usted, cuando está siendo despreciado y está siendo desechado, le vienen estas cosas a la mente, pero yo quiero decirle que una de las cosas que no deberíamos de perder, hermano, es la noción de que somos hijos de Dios y que nosotros no fuimos escogidos para maldecir, sino que fuimos escogidos para bendecir. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Estoy presentando un recuadro en su pantalla que yo quisiera que miráramos. Eh, eh, quiero presentarlo sin explicarlo mucho, solo porque yo no intento dar aquí una administración de psicología, porque yo no soy psicólogo, pero sí una consejería. Existen varias conductas y como usted ve, la primera conducta es la conducta crítica, o sea, la conducta de ver siempre lo negativo, la conducta de criticar todo lo que hacen los demás y todo lo que le pasa a uno de malo. Esa conducta crítica para nada es edificante. Entonces, en contraposición, usted ve ahí que hay un guión de igualdad y una diagonal puesta. En contraposición a esa conducta crítica, hay una conducta que puede sustituir la crítica, que es la conducta de indagar, indagación. O sea, preguntar por qué está sucediendo esto, preguntar qué está pasando antes de venir y dar una opinión, criticando sin conocer y sin saber cuál es la raíz de fondo en cuanto al problema. Está la conducta defensiva, y quienes asumen esta conducta defensiva la asumen haciendo un escudo de protección alrededor de ellos, y casi siempre quien toma conducta defensiva le gusta pasar por víctima. Y cuando la gente se victimiza a sí mismo, entonces su realidad y su mundo es que todo el mundo está contra ellos, o contra él o contra ella. Entonces, ante la conducta esa defensiva, lo contrario a la conducta defensiva no es que usted sea un hombre o una mujer agresiva, sino que la conducta que ayuda a arreglar el problema es que usted acepte su responsabilidad. O sea, en vez de sentirse víctima, lo próximo que usted tiene que hacer es asumir el hecho de que usted tiene responsabilidad en el asunto. O sea, y buscar, reconocer cuál es su responsabilidad, y si hay cosas que hay que cambiar, cambiarla, porque ninguno de nosotros somos infalibles. En tercer lugar, la conducta que manifiestamente abiertamente desprecia, manifiesta desprecio. Entonces, es otra actitud que esta la pudiéramos poner en la categoría de la conducta agresiva.
la defensiva o la pasiva, te lleva a víctima. La conducta que manifiestamente y abiertamente manifiesta desprecio, esa es la agresiva. Y entonces lo contrario a esta conducta sería la conducta que manifiesta sus propias necesidades. Antes de acusar a otro de tus problemas, entonces lo que podrías hacer es presentar tus necesidades. Y lógicamente, pues uno presenta necesidades delante de aquel que puede resolverlas. Entonces, si en el matrimonio hay necesidades, uno de los cónyuges, con uno de los cónyuges, el otro es quien debe de compartir, o sea, la persona que está necesitada debe de compartir con su cónyuge cuál es su necesidad. El hijo necesitado debe de compartir con sus padres antes de asumir una actitud que manifiesta abiertamente desprecio. Uno debería de expresar cómo se está sintiendo sin llegar al punto de ser víctima. Y finalmente espero que usted me haya entendido las 4 anteriores sin mucho detalle. La conducta evasiva, o sea, la conducta evasiva destructiva, porque la mayoría de la gente asume la posición dentro de la victimización, el evadir hablar del problema. Entonces se esconde, evade el problema, huye. Y entonces es destructiva porque incluso puede llegar a ser autodestructiva. Cuando una persona dentro del matrimonio o dentro de la familia se esconde, comienza a separarse. Y la Biblia dice la palabra de Dios, esto no lo digo yo, que cuando alguien se separa, lo que está es buscando sus propios deseos. Y ahí usted tiene a un Judá que se separó de sus hermanos y terminó, aunque no lo sabía, terminó conviviendo con su nuera. Pero a mí lo que me llama la atención es que su nuera, para llevarlo a la cama, se vistió de prostituta. Y cuando yo leo eso, al separarse de sus hermanos, él quedó abiertamente expuesto a deseos carnales y no al compromiso de un matrimonio. Sencillamente voy a escoger una prostituta y tener un acto sexual con ella, voy a satisfacer mi necesidad y listo, le pago y me voy. Entonces todos conocemos la historia, todos conocemos que Tamar, aunque se vistió como una prostituta, era una mujer que necesitaba defender su causa y eso fue lo que mejor ella encontró para hacerlo, pero estoy exponiendo la parte de la conducta de Judá. O sea, cuando uno tiene problemas y uno los evade, no solo destruye a los demás, sino que se autodestruye. Y entonces, en contraposición a la conducta evasiva destructiva, está la conducta constructiva, la conducta que a pesar del conflicto, del problema, está basado en el deseo de construir, de restaurar. Y si algo se dañó, está en el deseo de establecer una conducta que lo lleve a su recuperación espiritual, moral, a su recuperación sentimental, física. Y en el año de la recuperación, bendito el nombre del Señor, yo creo que es importante que usted evalúe cómo es que están sus aptitudes y cuáles son sus conductas a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel relación emocional con tus hijos, con tus padres y también con la congregación. Porque la congregación manifiesta únicamente los problemas que tiene en su casa, cómo vive, cómo se comporta, cómo reacciona. La mayoría de la gente, como lo hacen en su casa, lo hacen en la iglesia.
Entonces, observe esta conducta, si es posible, pónmelo a pantalla completa. No sé si usted tiene su celular o en el suyo usted está viendo el tema, pero haga un screenshot de manera que usted se pueda quedar con las manifestaciones de estas 10 conductas, o sea, 5 conductas negativas, 5 conductas que te pueden ayudar a salir del desprecio. Ok, próxima diapositiva. A pantalla completa, hijo, por favor. Quiero rapidito, porque sé que no voy a poder hablar de todos los desprecios que vi. Inclusive vi muchos más en la Biblia, solo que escogí 7. Pero como estoy viendo que va pasando mi tiempo y creo que ya pasaron 30 minutos si no me equivoco, entonces no voy a poder hablar de las 7 y quizás prefiero hablar de una o de 2 con cuidado y luego después tratamos eso. Pero ahí hay 7 actitudes, 7 desprecios, y yo el título del tema lo llevé a este punto, el desprecio al perdón. Entonces, ahí aparece el desprecio del hijo al padre y a la madre. Que pudiéramos ahí mencionar también el desprecio de un padre hacia un hijo. ¿Ok? El desprecio por los cónyuges. El desprecio por la familia es el número 3. El desprecio a la palabra del santo. El desprecio a toda reprensión del Señor. El desprecio al consejo del Altísimo y el desprecio por los siervos de Dios y la edificación. Escogí esos 7 y como el tema es familiar, coloqué aparentemente los que concierne a familia primero. Pero aquí tenemos que entender que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que cuando uno desprecia la palabra del santo, cuando uno desprecia las reprensiones del Señor y cuando uno desprecia el consejo del Altísimo, hermano, estamos botados entonces en el callejón de las trompadas, sencillamente porque si Jehová no edifica, en vano trabaja un edificador. Y si nosotros llegamos a un punto de despreciar estas cosas, y yo quiero que usted me perdone por lo que voy a decir, pero cuando hay hermanos en una iglesia durmiéndose mientras se está ministrando la palabra, no será esa la idea, pero algo nos está vendiendo el enemigo, que no nos permite, hermanos, darle y concederle valor a la palabra de Dios. Cuando alguien está en medio de un servicio y se está predicando la palabra y tiene un celular en las manos y se está enviando mensaje y texto, además de no tener temor de Dios en su corazón, porque está en la casa de Dios. Y la casa de Dios es casa de Dios y no una cueva de ladrones. Lo que está haciendo es abiertamente manifestando desprecio por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se está predicando y hay alguien que está conversando, se está riendo, se está burlando, está haciendo chiste, ese manifiestamente, además de ser un burlador, está manifestando que desprecia la palabra de Dios, que desprecia la reprensión del Señor, que desprecia el consejo del Altísimo. Entonces es impresionante, hermano, porque la gente no quiere que lo desprecien. Pero ¿y no será que nosotros también de alguna manera sembramos y finalmente terminamos cosechando lo que sembramos? Porque no nos podemos engañar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando la gente escoge hacer cosas que están ligadas a sus aptitudes, donde finalmente y abiertamente manifiestan su desprecio por las cosas de Dios, ¿no será que eso es una... Discúlpeme. Después cuando usted me vea, si puede, me corrige. Pero pregunto, ¿no será que estoy sembrando y finalmente estoy cosechando lo que siembro? Pues
ojito con esto, voy a entrarle entonces, bueno, ya hace rato estoy en el tema, hace 30 minutos estoy en el tema, pero permítame entonces mostrarle bíblicamente algunos desprecios en las escrituras, ¿ok? Entonces, aquí quiero hablar del desprecio al padre y a la madre. Y antes de que usted vea este versículo a pantalla completa, déjeme decirle que hay padres que también, y madres también, que despreciaron a sus hijos y hijos que tuvieron que sufrir el desprecio de sus padres. Yo conozco varios, incluso son hijos espirituales míos, gente que el Señor me regaló y gente a la que por años le ministré al Señor y le sigo del Señor y le sigo ministrando porque son hijos hijos espirituales salidos de mis lomos y sufrieron el desprecio de sus padres, hermano, echados de la casa y no eran delincuentes, eran niños de 8, 9 años y empujado a la calle. Y cuando llegaban a dormir, hermano, lo dejaban durmiendo en el patio. Conozco a varios, inclusive conozco a uno, y no voy a mencionar nombre, porque no es justo tampoco delante de Dios. Pero, ¿cómo tener un hijo de 8, 9, 10 años, 11 años, por varios años durmiendo en el patio de la casa? Y él durmiendo en un cuarto dentro de la casa, con cama, con un colchón. Entonces, disculpe, eso llora delante de la presencia de Dios. Y yo no estoy diciendo esto porque el otro está sangrando, ni yo estoy sangrando por él. Pero qué tremendo, hermano, qué tremendo que a David le pasó lo mismo. Le encargaron las ovejas para que estuviera lejos de la casa. Lo mandaron a cuidar ovejas, donde el león y el oso atacó varias veces. Y en su corazón lo que estaba era hacer el bien. Mi padre me encomendó estas ovejas, pues yo no voy a permitir que ninguna, hermano, y Dios levantó a ese muchacho de esa manera. Y de esa manera después hizo que ese muchacho se parara y dijera, ¿quién es este incircunciso que ofende así al pueblo de Dios? Y le fue arriba sin temor a Saúl y luego guió al pueblo de Dios y lo pastoreó y luego restableció la gloria de Dios en Israel trayendo el arca del pacto. Entonces, ¿qué quiero compartir? Que si te sientes despreciado, si te has sentido despreciado en algún momento, la lección aquí es disponer tu corazón a amar y a perdonar, bendito el nombre del Señor, tomar la decisión de amar y luego la decisión de perdonar. Y Dios cuando ve, porque ese es el corazón de Dios. El Señor Jesús se sintió y experimentó en su cuerpo el desprecio, experimentó el rechazo, experimentó el maltrato, pero debemos de entender que estas cosas, aunque no parecieran necesarias, formaron el carácter de muchos hombres en las Escrituras y luego Dios los levantó. Porque habiendo pasado sus tiempos de aflicción, el Señor miró su corazón y se dio cuenta que ellos no tenían aptitudes vengativas, no tenían aptitudes destructivas, no tenían actitudes autodestructivas, sino que sencillamente entendían que Dios estaba por encima de todas esas cosas, que el carácter, la justicia y la santidad de Dios prevalece, incluyendo la verdad de Jehová, que es para siempre. Esta verdad que yo te estoy predicando, esta verdad de la cual te estoy hablando y con la cual te estoy aconsejando. Entonces, yo quiero que veamos unos minutos, ya no el desprecio de los padres a los hijos, sino el de los hijos a los padres. Y le estoy hablando a hijos.
porque todos los que estamos aquí somos hijos. Hijos en lo natural, tenemos papá, tenemos padre que ministra a nuestra alma. Y tenemos el Padre de nuestros espíritus, que es Dios, aunque yo ya he dicho en 2 ocasiones, y esta es la tercera vez, que Dios es el Padre del espíritu, del alma y del cuerpo, porque dice la Biblia que Dios dijo, yo soy el Señor y Dios de las viudas y Padre de los huérfanos. Entonces, miremos aquí unos minutos, Ezequiel 22:7. El Señor le dice a Jerusalén algo que no debió de haber pasado nunca, porque los que vivían en Jerusalén tenían la ley, tenían la palabra, tenían el mandamiento y debían de haber enseñado a sus hijos por generaciones. Hermano, ¿cómo es posible que los hijos lleguen a despreciar a sus padres? Perdone, yo sé que ningún hijo le pidió a un padre nacer. Pero cuando una madre tiene una criatura y se le forma en el vientre y está durante 9 meses, en el vientre de su madre, ahí hay una cosa muy fuerte que inclusive algunos científicos le llaman esto la necesidad de cortar el cordón umbilical, porque algunos hombres tienen 40 años y todavía ni se pueden casar porque lo único que piensan es en su mamita. Y en eso las madres deberían de ser entendidas y bendecir a sus hijos para que se corte el cordón umbilical y el hijo sea libre. El hijo sea libre de tomar su próxima decisión, la del matrimonio y de casarse. Entonces, vengo aquí. En ti despreciaron al padre y a la madre. ¿Quiénes despreciaron? Los hijos. Ahora, cuando usted ve en el original hebreo, la palabra desprecio es blasfemias, descargar, despreciar, destruir, disminuir. Hijos que destruyen a sus padres, que los destruyen, y aparte los padres se dejan destruir. Porque ellos están cometiendo pecados y los padres se lo permiten, bendito Dios, están metidos en cosas terribles y denigrantes, pero se lo permiten. Y entonces yo creo que nosotros tenemos un hogar que debería de ser un Edén, no debería de ser un infierno. Y tenemos un hogar, y ese hogar debería de ser como Jerusalén, una ciudad santa, una ciudad apartada. Entonces, en tu casa, vamos a decir así, en tu casa despreciaron al padre, en tu casa despreciaron al padre y a la madre. O sea, estamos diciendo que la paternidad y la maternidad, hermano, para Dios es seria. Los hijos son herencia de Jehová y Dios le dio a ese padre y a esa madre la bendición de una herencia, pero los padres somos responsables ante Dios y de permitir o no permitir las injurias de nuestros hijos, las liviandades, la forma ligera y pecaminosa de vivir los hijos. La palabra del Señor dice que Dios dijo, en ti despreciaron, en ti maldijeron, produjeron palabras de maldición, en tu ciudad, en tu lugar, en el espacio que Dios te dio, que yo debía de reinar, dice Dios, te tuvieron en poco y se dieron manifestaciones de vileza. En ti despreciaron al padre y a la madre. Ahora, tengo 2 versículos abajo que solo los voy a leer, porque quiero que usted vea esto. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Ok, yo estoy hablando del desprecio al perdón, pero
El perdón no debe de incluir el hecho de que yo desprecie la palabra de Dios y yo no le diga a mis hijos qué cosa es lo que le va a suceder si ellos siguen haciendo lo que están haciendo. Entonces es importante que nosotros manejemos la palabra de Dios como lo que es, como una espada de doble filo que atraviesa el corazón, la carne, los huesos, los tendones y llega hasta la separación o el límite del alma y del espíritu. La palabra de Dios es piedra, es martillo que rompe la piedra, la roca. La palabra de Dios, bendito Dios, es fuego que consume. La palabra de Dios, dice las Escrituras, es pan. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios, hermano, es lo que necesitamos nosotros en las diferentes manifestaciones o actitudes que se están manifestando en nuestra casa, incluyendo el desprecio. Entonces, en ti despreciaron, en tu ciudad, en tu campamento, despreciaron al padre y a la madre. ¿Cómo es posible que un padre, primero, cómo es posible que los hijos desprecien a los padres? Pero además de esto, ¿cómo es posible que los padres no corrijan el desprecio? Porque el desprecio se fomenta a través de la edad. Y déjeme decirle que uno de los pecados, la mayoría de las familias en este país, incluyendo familias cristianas, es que los hijos son los que gobiernan las decisiones de los padres. Sobre todo cuando existe un divorcio emocional entre el varón y la mujer que están casados, y entonces el padre o escucha a los nenes para levantarse contra la esposa, o la madre escucha a los nenes y entonces se pone en contraposición con el esposo. Eso no es la primera vez que sucede. En la Biblia está descrito que hubo un hombre llamado Isaac, y dice la Biblia que él amaba a Esaú y Rebeca, quien amaba, era Jacob. Un divorcio emocional dentro de la casa. Los hijos tienen que ser amados por los padres en la misma dimensión, en la misma estatura, con la misma calidad. Entonces, la Biblia dice, y si la Biblia dice, la palabra de Dios se cumple. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que en medio de tanta presión de pecado, maldad, y en medio de tanta influencia demoníaca, nuestros hijos se van a quedar sin la lámpara del cuerpo. Entonces, hermano, ¿no es acaso que el Señor Jesús dijo que si el ojo derecho de un hombre tiene tinieblas, siendo que los ojos son la lámpara del cuerpo? Dice la Biblia, todo el cuerpo está en tinieblas. Entonces, cuando yo miro en las Escrituras, el desprecio de hijos hacia los padres es terrible, porque también por otro lado tenemos la bendición apostólica, es doctrina del apóstol. Hijos, amad a vuestros padres, respetad a vuestros padres, para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra y para que te vaya bien. Y después dice las Escrituras, este es el primer mandamiento con promesa. Imagínese usted, hermano. Bueno, continúo. Proverbios 30:11. Dice la Biblia, hay gente que maldice a su padre y no puede bendecir a su madre. Me quiero quedar aquí unos minutitos. Solo para decirle a aquellos hijos que, no, mi papá esto, mi papá lo otro, mi papá más allá, ok. Interesante, porque nosotros hemos aprendido que en la forma en que está escrita la palabra, ese es el orden de Dios.
Entonces, interesante porque hay muchos hijos que no, porque mi papá abandonó a mi mamá y nos dejó solo. Ok, escúcheme unos minutos. Él tendrá que un día acercarse y pedir perdón. Él tendrá que un día presentarse delante de la presencia de Dios y rendirle cuentas a Dios por haber abandonado a su esposa, la mujer de su juventud, y haber dejado a sus hijos. De eso le garantizo que va a tener que dar cuenta, porque nadie, por muy santo que se vuelva después, esto puede pasar por alto el hecho de que vamos a tener que estar ahí y rendir cuenta a Dios. Entonces, le cuento algo. Un hijo que maldice a su padre y habla muy bien de su mamá. Mi mamita sí, mi mamita es una santa. Yo bendigo a mi mamita, pero maldice a su papá. Entonces quiero decirle que aunque bendiga a su mamá, esa bendición no llega a ningún lado. Porque la Biblia dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. O sea, no hay manera de bendecir a tu mamá si tú maldices a tu papá. No tienes manera. No hay manera de hacerlo. Entonces, aquí estoy poniendo manifiestamente los desprecios dentro de la familia. Comencé hablando del desprecio de un padre hacia un hijo y mencioné a David. Y ahora estoy mencionando los desprecios de los hijos hacia los padres y acabo de tomar 3 versículos para exponerlo. Y espero yo con la ayuda del Señor que mirando el recuadro de las aptitudes y sin intentar manosear su alma y que usted se sienta víctima y que usted esté a la defensiva, usted corrija sus aptitudes dentro de la casa y dentro del hogar. Quiero que usted vea estos versículos, el desprecio por el cónyuge. Me quiero detener unos minutos aquí. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 9. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey saltando de forma frenética, lleno de alegría, danzando en la presencia de Dios y regocijándose. Y dice la palabra, y lo despreció, lo desestimó, lo desechó. Se volvió despreciable para ella, lo tuvo en poca estima, lo tuvo como un hombre vil, dice la Biblia, en su corazón. Y la palabra corazón en las Escrituras es pensamientos, sentimientos y voluntad. Desde aquí quiero compartir algo con las mujeres. Y eso es un consejo santo que le estoy dando a todas las hijas de Dios que me están escuchando, las casadas y las solteras, y todavía las que le falta mucho tiempo para casarse. Estoy hablando de las jóvenes. Quiero que oiga este consejo que les voy a dar. Leyendo este versículo, es indiscutible, hermano, es indiscutible. O leyendo este pasaje es indiscutible que esta mujer era su esposa, la esposa de David, eso es indiscutible. Entonces hay algo que se llama dentro de la familia o dentro de las escrituras el principio de honra. Y toda mujer debería de honrar a su marido por lo que él es. Por una designación de Dios, él es la cabeza de ella y la cabeza de la familia. Estoy hablando la familia cercana, los hijos. Entonces, todo hombre debe de ser honrado y todo hombre debe de ser respetado. Porque cuando usted mira en las Escrituras, la Biblia dice que las necesidades básicas de ambos son diferentes. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios capítulo 5, por lo demás, mujeres,
respeten a sus maridos. En otras palabras, no seas una hechicera, no seas una manipuladora, no seas una controladora. Y en días pasados dije y reitero que para que haya una Jezabel tiene que haber un Acab. O sea, para que haya una manipuladora tiene que haber un mandilón que entregue su autoridad, la que Dios le dio. Ve, y todos los que me están escuchando ahora mismo saben que yo no soy machista y tampoco soy feminista. O sea, yo enseño que para que el hombre sea cabeza tiene que ser como Cristo, servir como Cristo sirvió y dar su vida por su esposa y por su familia como Cristo la dio por la iglesia. Eso es lo que dicen las Escrituras. O sea, perdóneme, a mí nadie me puede señalar en este asunto y en otros tampoco. Y lo importante de lo que quiero decir es que mi esposa oye este mensaje y mis hijas también lo oyen y conocen cuál es mi vida y cuál ha sido mi caminata con Dios. Y con mi esposa y con mi familia. Mi esposa me conoce hace 40 años. Mis hijas, la mayor, hace 36 me conoce. Entonces, y la otra ya tiene 28 y va a cumplir 29. Cuando yo hablo así, ahora me están conociendo mis nietas. Cuando hablo así, yo puedo decir que yo soy un hombre que está en autoridad porque estoy bajo autoridad. Entonces quiero regresar a las mujeres. Hay mujeres, hermanos, y cuando digo así, hay mujeres, estoy hablándole a las mujeres de la iglesia, a las hijas de Dios, que desprecian a su marido y desprecian su autoridad y avergüenzan a sus maridos. Aquí entre nos, yo a veces veo actitudes. Eso es entre no, que se quede entre nosotros, ¿verdad? Solo entre los que van a ver esta prédica. Hermano, que yo digo, wow, qué bueno que no soy yo. Ay, Señor, el Señor nos ayude. Entonces, déjenme explicar esto como lo veo. ¿Cómo el rey de la casa lo vas a despreciar? A la cabeza de la casa. Entonces, imagínese usted que un hombre se tenga que bajar del altar y que un hombre tenga que dejar de ministrar porque su esposa no lo deja. O sea, él quiere servir. Él es un hombre de Dios. Él es un escogido de Dios. Él es un hombre con dones proféticos. Él es un ministro con palabra. Él es un hombre de Dios con llamado. Y la mujer es tan hechicera y tan manipuladora que le escoge hasta los coros que va a cantar cuando ella va a dirigir o cuando él va a dirigir. ¿Qué problema? Se molesta de verlo sirviendo a Dios. Y mire, le quiero decir algo a las mujeres que me están escuchando. Las que tienen hijos, 1, 2, 3, 4, 5 hijos con un hombre, tuvieron esos hijos porque ambos dos quisieron. Él no les hizo los hijos solamente. Ella también estuvo en el momento propicio y en el lugar propicio haciendo algo que ambos dos deseaban hacer. Si nacieron los hijos, la Biblia dice que los hijos son la herencia de Jehová. Y yo, los que me están escuchando, hermanos, saben que yo no soy machista. Pero yo veo el ejemplo de mi esposa, que por muchos años ella fue la que cuidó a las niñas, a las nenas. Y eso no quiere decir que no hubo momento en que yo no cuidé a mis hijas, porque mis hijas tienen memoria de que yo las cuidé. No, eso de lo que estoy hablando es por qué un hombre con ministerio tiene que dejar
aquello a lo cual Dios lo escogió y lo llamó para ir a cuidar a los nenes. Cuando dice la Biblia que la mujer sabia es la que edifica su casa, y si no, lea lo que dice el último capítulo de Proverbios. ¿Quién es la que se ocupa de los nenes? Pero hay mujeres que son tan hechiceras y tan manipuladoras que su marido no puede ni siquiera servir a Dios, porque tiene que cuidar los nenes. Bueno, dicho el mensaje, entonces quiero que usted vea lo que dice la Biblia. En realidad, ella lo que despreciaba era que sirviera a Dios. Y hay mujeres que pasan por tan santas que son incluso hasta más espirituales que su marido. Y son ellas las que no quieren que su marido sirva. Y son ellas las que controlan y llevan las llaves de la casa. Y el hombre dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque ellas le hace ver que su primera tarea es ocuparse de su casa, cuando la primera tarea es ocuparse de Dios. Le digo bíblicamente lo que le dice la palabra de Dios, que le dijo Dios a David: por cuanto tú te ocupaste de mi casa, yo me ocupo de la tuya. Entonces, les dejo el mensaje, ¿Cómo es posible que una mujer desprecie a su ministro porque lo vea danzar, porque lo vea alabar, porque lo vea glorificar al Señor, que lo desprecie y le esté poniendo zancadilla para que él sienta incomodidad y molestia? Y entonces después, ¿cómo una persona así, bajo tanta presión familiar, puede venir y pararse aquí a profetizar? Digo aquí porque estoy refiriéndome a mis hijos, pero estoy hablando para todo el que me va a escuchar. ¿Cómo es que un hombre puede servir a Dios en el ministerio cuando su mujer tiene el corazón en los bienes materiales? Cuando su mujer tiene el corazón, ¿cómo un hombre puede salir huyendo de Sodoma y Gomorra con su familia si su mujer tiene la vista puesta allá atrás? Hermano, y la Biblia dice que esta mujer despreció a David en su corazón cuando David cargaba la gloria de ser el rey de su casa, cuando ella llevaba la gloria de ser la esposa del rey de Israel, cuando ella llevaba la gloria de poder estar al lado de su esposo, honrando y glorificando a Dios y alabando a Dios. No, ella se quedó en casa. No, si tú quieres ir a la iglesia, vete tú. No. Si tú quieres, yo me voy a quedar aquí con mis hijitos, yo me voy a quedar aquí óigame bien, con mi ídolo doméstico, porque ella tenía un ídolo doméstico metido dentro de su cuarto, óigame bien. Y los que sacrifican a los ídolos, sacrifican a los demonios, así que ella lo que tenía era un demonio metido dentro de su casa. El lugar que debía de ser un palacio, un Edén, tenía la bendición de tener por marido al dulce cantor de Israel, al hombre que tenía el corazón de Dios. Pero ella era tan perversa, que dice la Biblia, que despreció el culto que David le ofrecía a Dios. Y todos conocemos, hermanos, cuál fue el resultado. Bueno, lo dejo ahí. Parece que está fuerte esto, bendito a Dios, pero dicho con amor, porque estamos a tiempo de parar nuestras actitudes y estamos a tiempo de detenernos en esta forma de vida que usted sabe que no le conviene, porque no le va a ir bien ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente. Qué tremendo, hermano, que una mujer que siente celo de su marido porque su marido le está dando culto a Dios. O sea, quiere que le diga algo. Si usted quiere que su marido permanezca a su lado hasta que lleguen así a viejito y caigan hecho polvo los dos en tierra,
o si usted quiere que ese sea su marido hasta que Cristo venga, déjelo que sirva a Dios, déjelo, empújelo. Sí, mi hijito, adelante. Si tienes ministerio, adelante. Sí, hijito, profetiza si tienes el don. Sí, hijito, habla en otras lenguas. Sí, hijito, ¿qué quieres hacer? Danzar, danza para Dios. Sí, hijito, ¿qué quieres ser? Aparte del grupo de ministros que alaban a Dios en el altar. Sí, hijo, no te preocupes, vete adelante, gloria a Dios. Y tengo el testimonio de que eso fue lo que siempre hizo mi esposa. Inclusive un día se paró públicamente y dijo, yo quiero que esta congregación sepa que yo he ofrendado a mi esposo. Yo lo he dado. No me sacó de su corazón, porque yo creo que yo a ella la amo. No me echó de su corazón. No me echó de la casa nunca. Jamás y nunca ha manifestado desprecio por lo que hago. Y yo bendigo al Señor por eso, hermano. Y quiero decirle que yo no le dedico el 100% del tiempo a ella ni a mis hijas. Mi 100% es para Dios. Y de ahí yo saco el tiempo para estar con ella y para estar con mis hijos. Que Dios te bendiga. Quería solo leer un versículo más, y cierro esta plática. Aquí es el desprecio de un hombre hacia una mujer, y todos conocemos la historia de Jacob. A Jacob, en mi país dice, o en el país donde yo nací, le dieron gato por liebre. Él estaba enamorado de aquella joven llamada Raquelita, y la noche de boda le entregaron a Lea. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 29:31. Vio el Señor que Lea era aborrecida. Una vez escuché a un hombre que tomó de este pasaje y dijo que ella por amarrar a su marido le dio hijos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que dice mi Biblia es que Dios vio que Lea era aborrecida. Y dice la palabra de Dios, o sea que ya no era desprecio, era que este hombre la aborrecía, dice la Biblia. Le tenía aversión, enemistad, menosprecio, la odiaba. Y dice la Biblia, y le concedió hijos. Y ahí ese versículo dice que no le dio uno, sino que le dio todos los que tenía que darle, hijos. Entonces, ¿pero qué hago yo si mi marido me desprecia? Pues pregunto, hermano. Si Dios le dio hijos, lo primero que tengo que pensar es que, mire cómo, y vio Dios que Lea era aborrecida y le dio hijos. ¿Sabe qué leo yo ahí? Que Lea y Raquel, las dos eran estériles, hasta que Dios le dio hijos a Lea. Y algunos dirían, no hermano, discúlpeme, no era estéril, porque si no, no hubiera podido tener hijo. No, pues sí, era estéril, porque lo que dice mi Biblia es que Dios se los dio. Entonces, cuando yo miro este versículo, y no quiere decir con esto que a Raquel no se lo dio, no, Raquel era estéril y después Dios le dio 2 hijos a Raquel. Pero el segundo fue a costa de su vida. Porque le dijo a Dios, dame un hijo y si no, mátame. Y entonces Dios le dijo, ok, ya que tú quieres un hijo, te lo doy y después te mueres. Entonces, cuando uno lee esto, bendito el nombre del Señor, es impresionante lo que puede hacer el desprecio, pero al mismo tiempo es impresionante cómo Dios te puede bendecir en medio del desprecio. Así que Dios
a una mujer que su marido la aborrecía, le regaló hijos en plural. ¿Qué debió de haber hecho ella? Contentarse con la herencia de Jehová. Padre que estás en los cielos, estoy rogándote en el nombre de Jesús que hasta donde llegue esta palabra sea liberadora, Señor, y sanadora para todos, Señor, los que están bajo el sonido de mi voz. No permita, Señor, oh Dios, que el desprecio sobre nuestras vidas, Señor, sea tomado de una forma incorrecta, sino de la forma que tú quieres, Señor, para procesar nuestra vida, para hacer de nosotros, Señor, oh Dios, lo que tú quieres que nosotros seamos. Y yo te pido, Señor, por mi vida y te pido por todos los hijos que yo cubro, Señor Jesucristo, donde quiera que ellos están. Señor, que si alguien sufre desprecio, Señor, tú nos enseñe, incluyéndome a mí, a procesar esto como la forma que tú usas para desarrollar en nosotros el verdadero carácter tuyo. Ese con el que tú, Señor, despreciaste el sufrimiento, dice la Biblia, porque tuviste, Señor, la capacidad de ver el gozo que estaba puesto delante de ti, la cantidad de hijos que ibas a llevar a la patria celestial. Bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz y por sobre todas las cosas te pido que tú nos guardes a nosotros también de despreciar las cosas, Señor, que están puestas delante de nosotros como bendición y darle el valor correcto para hacer uso de ellas, Señor, y ser prosperado con tu bien. Te lo ruego en el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Para todos los que están bajo el sonido de mi voz, estoy bendiciendo a nuestros hermanos, la iglesia que cubre en Italia, Canadá, las iglesias que cubro aquí en Estados Unidos y también las iglesias y pastores que cubro en Cuba. Les bendigo y bendigo a esta casa ministerial y a todos los hijos que el Señor me ha dado. Estoy recordando, por favor, el servicio del viernes, que es escatología, y también estoy recordando para todos ustedes el servicio del domingo, y Dios mediante nos veremos en ambos para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Tenga usted una feliz noche. Dios te guarde, una semana prosperada por la mano de Dios de forma poderosa. Te habla tu pastor Raúl Martínez.